¿Qué ocurre cuando una sola decisión convierte a Ucrania de agresor a víctima y a toda Europa en rehén del Mar Negro? En las últimas horas, el mundo ha presenciado un giro que muy pocos creían posible. Donald Trump, en un movimiento inesperado, ha dado luz verde a la estrategia más dura de Vladimir Putin: bloquear y destruir todos los puertos ucranianos, como respuesta directa a los recientes ataques de drones marítimos lanzados por Kiev contra tanqueros rusos en aguas turcas. La advertencia rusa ya no es solo palabras. Desde Moscú llega el mensaje más temido: no habrá más puertos. Las amenazas se han transformado en una cuenta atrás para la aniquilación total de la infraestructura portuaria ucraniana, un golpe que podría dejar al país completamente aislado del mar, sin vía de escape para su economía ni para sus exportaciones agrícolas. En Kiev y en las capitales occidentales, el pánico es palpable. Nadie sabe cómo detener la inminente catástrofe. Los mercados temen un colapso en cadena. Si Ucrania pierde sus puertos, Europa podría enfrentarse a una crisis alimentaria y energética sin precedentes, y el comercio global vería interrumpidas rutas clave para el grano, el petróleo y otros recursos vitales. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? La respuesta es tan sorprendente como trágica. El Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, facilitó sin querer el escenario perfecto para el desastre. Al adjudicarse públicamente los ataques a tanqueros en territorio turco, el propio gobierno ucraniano ofreció a Rusia el pretexto ideal para tomar represalias devastadoras, con el beneplácito, o al menos la indiferencia, de Washington. El riesgo para todos nosotros es real y urgente. Ignorar lo que sucede en los puertos ucranianos puede significar perder la oportunidad de anticipar el próximo gran sismo en la economía mundial y en el equilibrio de poder global. Miles de millones de dólares, la seguridad alimentaria europea y el futuro político de todo un continente están en juego. ¿Cómo llegamos a este punto crítico? Retrocedamos y desentrañemos la cadena de errores, decisiones y maniobras que llevó a Ucrania a estar arrinconada, dándole a Rusia la carta blanca que siempre quiso. Para entender el desenlace de este momento histórico, necesitamos analizar desde el principio. ¿Qué motivó a Ucrania a arriesgarlo todo con sus ataques y cómo respondió exactamente Rusia? Exploremos la secuencia que inició esta reacción en cadena. Lo que parecía un golpe maestro de Kiev resultó ser una trampa mortal tendida por ellos mismos. En los últimos días, Ucrania sorprendió al mundo al lanzar drones marítimos contra 3 tanqueros rusos, justo en aguas territoriales turcas. Lejos de ocultarlo, Kiev asumió públicamente la responsabilidad y altos funcionarios, junto al SBU, celebraron las operaciones como grandes logros militares. Pero detrás de los titulares y la euforia, se escondía un detalle explosivo. Estas acciones no solo violaron la soberanía de Turquía, sino que rompieron las bases del derecho marítimo internacional. Al atacar buques civiles en territorios de terceros países, Ucrania cruzó la línea y entró, según la ley internacional, en la peligrosa categoría de piratería. La gravedad es aún mayor porque los tanqueros no solo transportaban crudo ruso, algunos navegaban bajo banderas de naciones africanas o asiáticas. Así, los ataques pusieron en jaque a toda la navegación internacional, creando un precedente temido por aseguradoras, armadores y gobiernos de medio mundo. Mientras tanto, Occidente, especialmente Reino Unido y Alemania, ofrecía apoyo logístico e inteligencia a Kiev, convencidos de debilitar a Moscú y demostrar fortaleza ante el Kremlin. Pero esta apuesta, lejos de fortalecer la posición ucraniana, terminó por aislarla y agrietar la confianza internacional hacia su causa. El costo de estos ataques rebasa el terreno diplomático. Al romper todas las reglas del juego, Ucrania se expone al aislamiento y, lo que es peor, ofrece a Rusia argumentos legales y morales para una respuesta devastadora. Moscú ahora dispone no solo de la justificación perfecta, sino de una especie de carta blanca ante la comunidad internacional para tomar represalias de proporciones históricas. Pero en medio del ruido mediático, Putin optó por el silencio y la cautela. Una estrategia fría, calculada, que nadie vio venir
y se sincronizó con la discreta diplomacia estadounidense. El mundo contuvo el aliento mientras crecía la tensión, y aún no sospechaba lo que vendría después. Porque lo realmente impactante no fue el ataque, sino la respuesta que preparó Rusia, respaldada por un giro inesperado desde Washington. Putin esperó, midió y eligió el momento exacto para lanzar su ultimátum, con el respaldo tácito de Washington. No fue casualidad. El silencio de Moscú se mantuvo hasta la reunión clave con los enviados de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff. Solo entonces, Rusia dejó caer la amenaza que heló la sangre en Kiev y en las capitales europeas. No habrá puertos en Ucrania tras su respuesta, ni uno solo operativo. La advertencia no era una hipérbole. Putin prometió el aniquilamiento total de la infraestructura portuaria ucraniana mediante ataques masivos de misiles, drones y minas. Todos los elementos esenciales, grúas, muelles, almacenes, terminales, quedarían reducidos a escombros. Ni reconstrucción rápida ni funcionamiento parcial. El objetivo ruso es borrar del mapa cualquier capacidad de exportación marítima ucraniana durante años. Lo que pocos saben es que esta jugada fue cuidadosamente sincronizada con la diplomacia estadounidense. Estados Unidos, bajo el mando de Trump, ofreció a Rusia una luz verde privada para responder con contundencia a los ataques de Kiev. El mensaje, transmitido entre líneas durante la reunión con Kushner y Witkoff: los intereses estadounidenses superan en este escenario los de Kiev. No habrá obstáculos serios para la represalia rusa. De esta forma, Rusia no solo se blinda ante la acusación de agresor. A ojos del mundo, su respuesta queda justificada como un castigo autorizado tras los ataques ucranianos a tanqueros en aguas turcas. Europa y Occidente, que apoyaron y toleraron las operaciones de Kiev, se quedan ahora sin margen de maniobra diplomática. Levantar la voz sería incoherente. Protestar equivaldría a cuestionar su propia complicidad. La SBU, la inteligencia ucraniana, sin querer, entregó a Putin la coartada perfecta. Los ataques contra tanqueros rusos, alardeados abiertamente por Kiev, dieron a Moscú la legitimidad que necesitaba para desatar una operación devastadora. En cuestión de días, el destino de la economía ucraniana pende de un hilo, mientras el sistema internacional observa impotente. Está en juego mucho más que simples infraestructuras. Si Rusia ejecuta su amenaza, ¿quién podrá frenar la caída en cascada? La credibilidad del orden global y el futuro inmediato de Ucrania dependen de lo que ocurra a continuación. Pero la verdadera dimensión de esta crisis apenas comienza a sentirse. ¿Qué impacto tendrá la desaparición de los puertos en la economía, la política y la seguridad regional y global? Cuando el mar se cierra, la economía se asfixia, y el efecto dominó apenas comienza. Imagina un país entero cuya supervivencia depende de unas cuantas puertas abiertas al Mar Negro. Ahora, esas puertas están a punto de ser selladas para siempre. La agricultura ucraniana no tiene un plan B. Casi toda su producción de grano, maíz y girasol viaja por barco. Sin puertos, millones de toneladas quedan atrapadas tierra adentro, y millones de agricultores y familias rurales se enfrentan a la ruina inmediata. No hablamos de pérdidas menores, sino del colapso total de una de las columnas vertebrales de la economía nacional. Con los puertos convertidos en escombros, empresas y trabajadores ven evaporarse oportunidades, contratos y salarios. Cada día que pasa sin exportaciones es una herida profunda que amenaza con volverse mortal para todo el campo ucraniano. Bancarrotas masivas, desempleo y un éxodo rural inevitable ya asoman en el horizonte. La presión interna sobre el gobierno de Zelensky se dispara. Los grandes empresarios, cooperativas agrícolas e incluso los pequeños productores empiezan a exigir una solución desesperada, aunque eso signifique capitular ante Moscú. Para ellos, la supervivencia pesa más que cualquier victoria simbólica. La legitimidad del presidente, golpeada, pierde fuerza frente a la desesperación colectiva. Pero el desastre no se detiene en la frontera ucraniana. El efecto dominó sacude a toda Europa. Reino Unido y Alemania,
que apostaron por respaldar los ataques ucranianos en el mar, se convierten ahora en blancos directos. Rusia advierte que los tanqueros y cargueros de estos países ya no serán considerados neutrales. Cualquier buque que cruce ciertas rutas puede ser atacado o bloqueado. Esta nueva fase de represalias transforma el Mar Negro y zonas cercanas en escenarios de alto riesgo, donde la navegación comercial se convierte en una ruleta rusa. Las aseguradoras internacionales, ante la amenaza real de ataques, disparan las primas a niveles nunca vistos. El resultado es inmediato. Rutas claves de importación y exportación quedan paralizadas, y la logística europea entra en crisis. Los mercados energéticos sufren el golpe. La escasez de suministros empuja los precios del gas y el petróleo al alza, arrastrando consigo un encarecimiento global de la energía. Las industrias dependen de estas rutas para funcionar. Ahora, cadenas enteras de producción pueden detenerse en cuestión de semanas. Desde fábricas en Alemania hasta centrales eléctricas en el Mediterráneo, la amenaza es palpable y el temor a un invierno difícil vuelve a instalarse en Europa. No solo se trata de dinero, sino de estabilidad. La inflación puede dispararse, los costes para consumidores y empresas aumentarán y la sombra de una recesión planea sobre el continente. Todo esto, desencadenado por una estrategia que, lejos de fortalecer a Ucrania o a sus aliados, puede destruir en semanas lo que costó décadas construir. El error estratégico de Kiev, al atacar tanqueros en aguas sensibles y provocar la destrucción de sus propios puertos, no solo condena a su economía, pone en jaque la estabilidad europea y mundial. Millones de vidas, empleos y empresas están ahora a merced de una decisión que cambió las reglas del juego en un instante. Pero, ¿qué podemos aprender de este caos? En los próximos minutos, desvelaremos las lecciones que deja esta crisis y cómo anticipar los movimientos en una partida donde cada error puede ser fatal. A veces, la mayor amenaza viene desde dentro. ¿Cómo evitar que el exceso de confianza termine por hundir a todo un país, incluso cuando parece que se tiene la iniciativa? En este momento, la autoinmolación estratégica del Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, es el ejemplo perfecto de cómo una jugada audaz puede volverse un error histórico y abrir la puerta al desastre nacional. El SBU apostó por el golpe llamativo: ataques con drones marítimos a tanqueros rusos en aguas turcas. Kiev no solo ejecutó estas operaciones, sino que además se jactó públicamente, dando señales claras al mundo y, sobre todo, a Moscú. Lo que parecía una muestra de fuerza se convirtió en el argumento perfecto para legitimar una respuesta rusa sin precedentes, con la bendición tácita de Washington. Aquí está la lección. La incapacidad de prever la reacción del adversario y subestimar sus capacidades, tanto diplomáticas como militares, suele ser la sentencia de muerte para cualquier estrategia. Rusia, al esperar el momento adecuado, no solo obtuvo carta blanca para destruir la infraestructura portuaria ucraniana, sino que lo hizo bajo una justificación diplomática casi impecable. Occidente también terminó atrapado en su propia red. Las reglas internacionales que tanto ha defendido ahora son utilizadas por el adversario como arma. Cuando el adversario es quien invoca el derecho internacional y acusa de piratería a Ucrania, el costo político y reputacional para los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania puede ser devastador. Para quienes observan desde fuera, la clave está en identificar estos patrones de autoboicot y anticipar cuándo una acción, en apariencia valiente, puede detonar una crisis irreversible. ¿Cuántas veces una jugada que buscaba intimidar termina dando al rival la justificación perfecta para arrasar con todo? Reconocer las señales de una crisis inminente antes de que estalle puede ser la diferencia entre proteger el futuro o verlo arder en cuestión de días. Lo que está en juego no es solo la reputación de los gobiernos involucrados. Es la seguridad, la economía y el destino de millones de personas, todos dependientes de la capacidad para leer el tablero y no caer en trampas autoimpuestas. Una mala lectura hoy puede significar la pérdida total mañana. Ya sabes qué está en juego. Ahora, ¿qué puedes hacer tú con esta información? En el siguiente segmento,
Te revelaré cómo aplicar estas lecciones para anticipar los próximos movimientos y proteger tus propios intereses. ¿Y tú? ¿Cuándo crees que caerán los primeros puertos y tanqueros? ¿Y quién pagará más caro este nuevo juego? Porque mantenerse al margen ya no es opción. Perder la oportunidad de anticiparse o influir en esta crisis global puede costar mucho más de lo que parece desde la distancia. Lo que estamos presenciando no es solo una batalla militar o una disputa local. Es la redefinición total de las rutas marítimas, de las reglas del comercio mundial y de la arquitectura de seguridad que Europa y gran parte del planeta daban por sentadas. La decisión de Donald Trump, autorizar a Rusia una respuesta sin precedentes contra la infraestructura portuaria ucraniana, ha cerrado el círculo de una estrategia que comenzó con drones ucranianos atacando tanqueros rusos en aguas turcas. Un movimiento arriesgado, celebrado abiertamente por Kiev, que terminó otorgando a Moscú el aval internacional que necesitaba para reescribir el tablero del Mar Negro. Ahora, con la destrucción casi segura de los puertos ucranianos, el sector agrícola del país se asoma al abismo. La salida de granos y alimentos será, simplemente, inviable. Millones de toneladas podrían quedarse varadas, sin acceso a los mercados globales, afectando los precios y la seguridad alimentaria en regiones tan distantes como África o Medio Oriente. Todos los actores están apostando alto. Las aseguradoras ya anticipan riesgos que harán insostenible el tránsito comercial. Los fletes y las primas de seguro se dispararán y las grandes navieras reconsideran sus rutas. Europa, en particular Alemania y el Reino Unido, que durante meses impulsaron operaciones encubiertas y aprobaron tácticas de presión marítima, ahora ven cómo la amenaza de represalias directas se cierne sobre sus propios tanqueros y puertos. Las pérdidas potenciales se cuentan en miles de millones de dólares. Pero más allá del dinero, está en juego la credibilidad de gobiernos occidentales que, al promover acciones de alto riesgo, podrían haber condenado a Ucrania a una ruina estratégica y haber abierto la puerta a que Rusia dicte las nuevas reglas del comercio marítimo. En este escenario, ignorar lo que ocurre o no reflexionar estratégicamente es, en sí mismo, un acto de autoderrota. Los grandes cambios no solo afectan a quienes toman las decisiones, sino a todos los que dependen del comercio global para su bienestar diario. Desde agricultores en Odessa hasta consumidores en Berlín o Dakar. Así que, la próxima pregunta es inevitable. ¿Estamos ante una crisis pasajera o realmente asomándonos al nacimiento de una nueva era en la geopolítica mundial? Reflexiona, comparte tu pronóstico y no te quedes en la orilla del debate. Porque cuando el primer puerto